recíbelo, recíbelo, que suba. ¿Qué tal, amados hermanos? Bendiciones. Hermanos, hermanas y amigos, ya estamos listos para nuestra lectura bíblica del día de hoy. Estamos en la recta final del libro de Números. Ya estamos por concluir la lectura de este libro. Pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Pues el día de hoy nos corresponde el capítulo 34. Vamos a ver, el capítulo 34 nos hace una descripción de la tierra prometida. En realidad nos está hablando respecto a aquel momento en el que el pueblo de Israel iba a poseer la tierra por heredad, la tierra de Canaán, que además tenía que repartirse por sorteo a cada una de las tribus. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a irnos inmediatamente al capítulo 34 del libro de Números. Bien, veamos, ahí estamos con la Biblia. Capítulo 34. Recordemos que Moisés estaba a punto de partir de este mundo, ¿sí? Bueno, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur, desde el desierto del Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Bueno, vamos a preparar el mapa para poder ver con mayor claridad a qué se refiere los límites, cuáles eran los límites de la tierra prometida. A ver, lo vamos a listar ahí. Vamos a hacer una pantalla partida para que podamos a ver con mayor detalle. A ver, veamos cómo sale. Bien, ahí está. Tenemos a un lado el mapa. Sí, ahí está el mapa. Entonces dice: tendréis el lado del sur desde el desierto del Sin hasta la frontera de Edom. Bueno, el desierto del Sin está pues ahí. Sí, y Edom está pues más al oriente. Entonces dice: tendrás la frontera de Edom y será el límite del sur al extremo del mar Salado. Ahí tenemos el mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Hazar Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. El límite occidental será el mar Grande, este límite será el límite occidental. A ver, veamos. Ahí tenemos la subida de Acrabim, el monte Jalak y más al sur Cades Barnea. Ahí tenemos Asmón y el torrente de Egipto. Bueno, ahí el Señor en realidad lo que está haciendo, está diciendo a los hijos de Israel: estos van a ser tus límites. Toda la tierra que yo les estoy dando, ¿sí?, tiene límites. Vamos a ver que esta tierra era la tierra de Canaán. Aquí tenemos otro mapa. Todo lo que ven de color verde era la tierra de Canaán. Estos cananeos eran en extremo pecadores, eran muy pecadores, eran tan pecadores que se parecían a los de Sodoma y Gomorra. Entonces Dios también les dio un tiempo para que se arrepientan, pero los cananeos no se arrepintieron, sino que llegaron al colmo de su pecado. De tal manera que vino el juicio de Dios para que Canaán fuera destruido, así como fue destruido Sodoma y también Gomorra por el fuego, ¿verdad?
pues en esta vez los cananeos serían destruidos por la mano de Dios a través de el pueblo de Israel. Estaban ahí entrando los israelitas y deshaciendo todo, destruyendo sus altares a sus ídolos, a sus dioses paganos y por supuesto pues tomando toda la tierra por heredad. Esa era la tierra de Canaán. Ahí vemos en este mapa todo lo que está pintado de verde era la tierra de Canaán. Bastante extensa la tierra. Bueno, continuamos leyendo el verso 7. Ahí tenemos en la parte izquierda. Vamos a ampliar un poquito. Dice: el límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamad y seguirá aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefán. Y bajará este límite desde Sefán a Ribla al oriente de Aín. Y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Bueno, lo que está haciendo es demarcar toda esta línea que tenemos ahí. Veamos que aquí dice mar de Kineret, ¿sí? Lo que después se llamó el mar de Galilea. Mar de Kineret. Bueno, ahí tenemos toda la todo el límite, toda esta línea que demarca la tierra de los cananeos. ¿Sí? Dice: después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Es decir, el río Jordán estaba puesto como límite entre el lado oriental y el lado occidental. Recordemos que en el anterior capítulo los de la tribu de Gad, de la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés se establecieron en el lado oriental, es decir, al lado derecho, si se quiere, del río Jordán. Ahí donde vemos que eran los amorreos, los moabitas, ¿verdad? Hemos visto también cómo ha sido la pelea de los moabitas contra los israelitas. Los moabitas eran realmente tropezadero para los israelitas, ¿no? Bueno, dice el verso 13: y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad al lado del Jordán frente a Jericó, al oriente del nacimiento del sol. A ver, vamos a ver ese mapa. Lo tenemos por aquí. Pues veamos, el río Jordán, ¿sí? Ahí está el río Jordán. Todo lo que vemos al lado derecho del río Jordán es el lado oriental. En el lado oriental, pues establecieron la tribu de Rubén, como vemos ahí, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ¿verdad? Porque estaba la tribu de Manasés ocupaba tanto el lado oriental como el lado occidental, ¿no? Ahí tenemos la tribu de Manasés era bastante extensa. Había muchísima gente de los hijos de José. Recuerden, hermanos, que los hijos de José eran Efraín y Manasés. Por eso no vemos aquí una tribu de José. Lo que vemos es la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Bien, entonces dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Bueno, ya que Moisés iba a reunirse con sus antepasados, como dice el Señor, es decir, que iba a morir, entonces establece la autoridad sobre Eleazar, el sacerdote, y sobre Josué, hijo de Nun.
Recordemos que después de Moisés fue Josué quien guió al pueblo para que cruzara el río Jordán. Sí, Moisés no entró en ese momento a la tierra prometida. El Señor decía, por cuanto me desobedeciste. Y esto, por supuesto, nos enseña también que debemos tener mucho cuidado en obedecer todo lo que dice nuestro Señor, porque la desobediencia es fuertemente reprendida por nuestro Dios. Eso hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos. Recordemos que el libro de Hechos, capítulo 3, verso 22, nos dice que así como los israelitas obedecieron a Moisés, tenían que obedecer a Moisés, ahora en este tiempo tenemos que obedecer al profeta que Dios ha levantado, al Mesías, es decir, el Señor Jesús. En este tiempo debemos obedecer al Señor Jesús como los israelitas tenían que obedecer a Moisés. Y toda persona que no obedezca al Señor Jesús será desarraigada del pueblo. Eso nos dice la palabra. Hechos capítulo 3, verso 22. Entonces, recordemos todo lo que el pueblo de Israel ha vivido, ha pasado, ha experimentado por causa de su desobediencia, para que nosotros aprendamos que la obediencia es vital en la vida de un cristiano. ¿Sí? Una persona que no obedece a Cristo no debería llamarse cristiano, así de sencillo. Muy bien. Continuemos entonces. Dice, verso 18. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. Es decir, estaban estableciendo líderes de cada una de las tribus. Así eran los nombres de los líderes de las tribus. De la tribu de Judá era Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón era Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Eliad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Gogli. De los hijos de José, es decir, de la tribu de los hijos de Manasés, era el príncipe de Janiel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Es decir, y vamos a verlo posteriormente nuevamente en el libro de Deuteronomio, cómo fueron repartidas las tribus, pero aquí ya tenemos un mapa para entender cuál fue la posición aproximada de cada una de las tribus. Veamos que al norte estaba la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, junto al mar de Galilea. ¿Sí? Ahí. Lo que se llama en el Antiguo Testamento el mar de Kineret. En el Nuevo Testamento se llegó a llamar el mar de Galilea. Estaba la tribu de Neftalí, de Zabulón, de Isaacar. Más al sur, la tribu de Manasés, tanto en el lado oriental como en el occidental. Más abajo, veamos que ahí estaba en un principio la tribu de Dan, al lado de Efraín. Era un espacio un tanto pequeño, ¿verdad? Si vemos a comparación de las otras tribus. Luego los danitas, los de la tribu de Dan, se rebelaron contra el Señor y se fueron a establecer al norte. Pero eso ya lo vamos a ver en los siguientes libros, en los siguientes capítulos. La tribu de Dan fue una tribu un tanto conflictiva,
uno de sus problemas fue la idolatría. Esto adelantándome un poquito, ¿no?, a lo que ya vamos a ir viendo más adelante. Después estaba la tribu de Efraín. Esta tribu de Efraín, muy importante, porque en Efraín estaba la ciudad capital del reino del norte de Israel. Recordemos que más adelante la nación de Israel se dividió en dos reinos. El reino de Judá, que estaba en el sur, y el reino del norte. Entonces, en la parte sur, la ciudad capital era Jerusalén, pero en la parte norte, la ciudad capital estaba en la tribu de Efraín. En la tribu de Efraín, que después se llegó a llamar Samaria. Sí, bueno, tenemos ahí también la tribu de Benjamín. Por cierto, ahí está Jerusalén, en la tribu de Benjamín, entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Sí, ahí prácticamente en el límite. Más abajo, bueno, la tribu de Judá, la tribu de Simeón. Y al lado oriental ya habíamos visto la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Así fue como quedaron repartidas las tierras. Entonces tenían una gran responsabilidad estos líderes que fueron nombrados, porque prácticamente a través de ellos se manifestaría el cumplimiento de la promesa del Señor. En estos últimos capítulos del libro de Números estamos viendo que ya el pueblo de Israel está muy próximo a tomar la tierra prometida. Por eso también tenemos este fondo que pues nos hace recuerdo a eso. Están a las puertas, están a punto de cruzar el río Jordán, que por supuesto es una historia también bastante interesante e importante, que nos muestra la fidelidad de Dios, de que el Señor cumple todas sus promesas. Recordemos que la palabra nos dice muchas veces que es necesario que seamos un pueblo obediente para que podamos estar en sus promesas. Nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 10, que si nosotros obedecemos lo que el Señor Jesús nos manda, entonces permaneceremos en su amor, así como el Señor Jesús obedece al Padre y permanece en su amor. La obediencia es sumamente importante. Hebreos capítulo 5, verso 9 nos dice que el Señor Jesús vino a traer eterna salvación a aquellos que le obedecen. Muy bien, entonces que todos estos capítulos nos ayuden a entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros, que le creamos, y cuando le creemos, le obedecemos. Recordemos que en el trayecto del pueblo de Israel, los israelitas fueron muy duros de corazón, no querían creerle a Dios, no podían creer que Dios podía sustentarlos en el desierto. Por eso ellos querían acumular el maná por si acaso, por si Dios no les diera las raciones diarias. Entonces el pueblo manifestaba mucha duda cuando el Señor les mandó a que peleasen contra los hijos de Anac. Los israelitas dijeron: no, ellos son muy numerosos, son gigantes. Y desobedecieron a Dios, porque ellos no creían que Dios realmente podía darles la victoria. Desde ese momento Dios se enojó mucho con ese pueblo. Desde ahí es que vagaron 40 años en el desierto para que esa generación incrédula perezca en el desierto y que fueran los hijos de esas personas quienes entren a la tierra prometida. Entonces, hermanos, con el Señor realmente las cosas son en serio. Debemos obedecerle, creerle, descansar en Él. Recordemos que las promesas de Dios son completamente veraces, son verdaderas para aquellos que le obedecen. No para cualquier persona, para los que le obedecen.
Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: ustedes tienen que perseverar para que después de que hagan la voluntad de Dios, reciban la promesa. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 34 del libro de Números. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para su vida. Muchas bendiciones y abrazos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de la página de Facebook. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos encontramos en el próximo capítulo.